Se desempeña actualmente como general de la división en la Sedena, tiene 58 años de edad. El almirante José Rafael Ojeda Durán actualmente se desempeña como inspector y controlador de la Marina. Los ha designado Andrés Manuel López Obrador, ojo, porque de ahí va a partir mucho la política pública en materia de seguridad o de defensa nacional de las Fuerzas Armadas. Para la CEMAR y para la Sedena, en el caso de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, es José Rafael Ojeda Durán, y para la Secretaría de la Defensa, Luis C. Sandoval. ¿Quiénes son? ¿Qué esperar? El especialista en Fuerzas Armadas, el doctor Guillermo Garduño, de la Universidad Autónoma de Xochimilco. ¿Cómo está, Metropolitana? Lo saludo con mucho gusto, doctor. Buenos días. Muy buenos días a usted en el auditorio. ¿Quiénes son los que acaba de elegir López Obrador? ¿O frente a qué estamos, doctor? Bueno, estamos contemplando nuevamente el ritual. Hasta este momento no está siendo alterado, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería, excluyendo lo que sería la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Pero dentro de ello tenemos que contemplar cómo se produce la designación de un secretario de Defensa. Un secretario de Defensa, primero que nada, es un cambio generacional dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas, pero tiene significados diferentes en cada uno de los casos. Pongamos la situación de lo que sería defensa. Defensa es un hombre que de alguna manera nace en el Senado, Baja California. Es un personaje ya que habría entrado al colegio militar justamente a final de la década de los años 70, y como consecuencia de ello entra el desplazamiento, porque este es un elemento también bastante importante, de que a los 65 años definitivamente tienen que dejar en este caso el ejército y entrar a retiro obligatorio. Esta característica también ocurre en el ámbito de la Marina. En la única situación en que una persona puede llegar a los 65 años y permanecer es solamente el ciudadano secretario, tanto en Marina como en lo que sería la defensa. ¿Qué características se tiene que contemplar? Bueno, es una generación que obviamente ya no tuvo nada que ver con 1968, con 1971, que ya, como dicen, está contemplada y ya fuera totalmente de todo tipo de planteamiento que la ligue con respecto a situaciones tremendas del pasado. En ese sentido, pues efectivamente se ve que el ejército, mismo en las propuestas, sobre todo en la terna, que siempre le ofrece que sería en este caso el primer mandatario y en este caso López Obrador, pues está cumpliendo con esa idea. Quiere decir entonces que no se puede llamar a gente del retiro. Lo único que hizo, por ejemplo, para el caso de Marina, una situación de esta naturaleza fue Luis Echeverría con Luis Bravo Carrera, el almirante, que lo trajo del retiro porque él de alguna manera lo conocía de tiempo anterior, cuando había estado precisamente en la Secretaría de Marina como director de glosa y archivo. Pero a diferencia de eso, todo el ritual siempre ha sido en esa misma situación, que es la sucesión de mandos. Ahora, en el caso de Marina, es el personaje que tiene mayor antigüedad, o sea, el que está a punto de cumplir 65 años. En este caso, ¿cómo se le considera a este almirante? Se le considera a este almirante, al más viejo, como el comodoro. El comodoro no es un grado, el comodoro es el almirante, por decirlo así, veterano, que es reconocido por toda la marinería. Y generalmente en este caso pues fue una decisión bastante acertada nombrar precisamente al personaje con mayor antigüedad dentro de la Armada de México. En el caso de defensa es un relevo generacional completo. O sea, no son sencillamente personajes que hayan tenido que ver o estar involucrados en las situaciones, por ejemplo, que fueron de la guerra sucia o de cualquier otro tipo de planteamiento.
Es ya un momento totalmente diferente, es un momento en el cual ya, por ejemplo, está ya López Portillo, y ya la pacificación del país ya se logró en esa situación y están, por lo tanto, más allá de los acontecimientos que en toda esa época se vivieron. Como consecuencia de esto, ellos ya tienen una versión mucho más moderna de lo que es la seguridad nacional. Ya no tiene exactamente la cuestión de la vieja concepción, de la vieja idea de la seguridad nacional entendida como un estado absorbente, un estado sencillamente que presidía absolutamente todo. Son gente que ha hecho ya indudablemente estudios, que tienen incluso pues, ya niveles de maestría y de doctorado en muchos de los casos. Por ejemplo, concretamente al ciudadano que va a ser secretario de la Armada de México, al igual que el anterior y al igual que los dos últimos, pues definitivamente los llegué a conocer en el Centro de Estudios Superiores Navales, estudiando el curso de Seguridad Nacional a nivel de maestría. Y en el otro caso, bueno, pues es un egresado incluso ya del Colegio de Defensa Nacional. Y esto, pues bueno, avala ya una visión moderna de las Fuerzas Armadas con una concepción totalmente diferente. No creo que definitivamente compartan la visión que pretende el nuevo régimen en el sentido de dedicarlos al ámbito de la seguridad pública. Son gente muy consciente de esta situación. Pero sin embargo, en un momento determinado, el ejército es capaz de adaptarse a muchas situaciones siempre y cuando su estructura interna y sus mecanismos de comunicación y de ascenso no se vean alterados. Esta es una cuestión con la cual, pues, hay que reconocer que el nuevo régimen es totalmente, pues, lego en estas materias. Sin embargo, en este punto es bastante importante reconocer que no se alteró los mecanismos de sucesión con respecto al mando. Entonces, ¿fue decisión acertada de Andrés Manuel en la designación de ambos? Pues es como les digo, ellos, los militares, plantean las premisas. Ellos eligen la terna. Y de la terna, el presidente de la República estudia, en este caso, la currícula de cada uno de ellos, y elige. Esa es la cuestión. O sea, siguió de alguna manera el ritual, o sea, los procedimientos que de alguna manera se han dado. Ahora, cuando Andrés Manuel quiera introducirse a cambios estructurales en la cuestión de las secretarías de la Defensa y de la Armada de México o de la Fuerza Aérea, pues las cosas pueden cambiar considerablemente, ¿no? Bien. Porque incluso, por ejemplo, la alteración que produjo con respecto al Estado Mayor Presidencial, que ya hemos hablado anteriormente, pues aniquiló sobre todo un pacto existente de carácter cívico-militar que se había producido entre 1946, cuando definitivamente los militares dejan el poder de modo definitivo, y entra entonces en este caso los civiles. Andrés Manuel ha acabado pues, con una tradición de más de 70 años, que precisamente tendríamos que contemplar que para tener indudablemente consecuencias en el ámbito de la estructura de organización y en el ámbito incluso del comportamiento presidencial. ¿Estos perfiles entonces son los idóneos, doctor Guillermo? Son los idóneos, ¿sí? Efectivamente, por la misma situación. O sea, sí, quien marcó en este caso la terna fue el ejército, como siempre se ha hecho. Ajá. O sea, se respetó esa tradición. Se respetó esa tradición, o se tuvo que respetar esa tradición. Uh-huh. Recordemos sencillamente la insistencia constante que llegó a tener. Y además se ve que no fue algo de completo agrado de Andrés Manuel. Porque Andrés Manuel llega sencillamente, hace el anuncio y 40 minutos después se está retirando. Llega solo, no llega acompañado por nadie. Pero llega únicamente con su chofer y sale también de ahí de la misma forma.
¿Cuáles van a ser los retos, por último, doctor, por los tiempos de estas dos? Que a lo mejor es algo que llevaría mucho tiempo diseccionar, pero de manera los retos de la Sedena y la Marina con Andrés Manuel López Obrador. Los retos de ambas son los siguientes. Primero, no se puede sencillamente llegar, aunque existe la idea de crear un Estado Mayor conjunto, esto llevaría mucho más de 6 años. No es posible conjuntarlo porque hay tecnologías diferentes, sistemas de comunicación distintos y además tradiciones diferentes. Eso, por ejemplo, Cárdenas fue el primero que pudo reconocerlo y separó la Secretaría de Guerra con respecto a lo que sería la Armada de México. La segunda situación. Estamos en un estado extremadamente difícil, donde los riesgos son extremadamente fuertes a nivel interno. Y esto, bueno, llevaría a contemplar que tenemos efectivamente una guerra contra el narcotráfico, y no es tan sencillo llegar y transformar al ejército en una fuerza sencillamente de carácter policíaco. La policía es una cosa, el ejército es otra. La tercera situación es que el panorama a nivel internacional es un panorama tendiente a la desintegración de estados nacionales, a los éxodos masivos que están dejando sencillamente sin población a muchos de los países. Estamos viendo el caso de Centroamérica, que es un caso extremadamente doloroso y que arrastra incluso a una cantidad enorme de población de toda América Central y que se introduce a México y que se puede sumar incluso una cantidad enorme de mexicanos en ese mismo éxodo, y que son situaciones pues que hacen peligrar indudablemente la estructura, la estabilidad interna del país. Y por otra parte, tenemos que establecer también con claridad los riesgos que en este momento entraña el uso de la violencia, aún siendo legítima para cualquier régimen. Entonces, estos son de alguna manera los retos más importantes que, como ustedes han señalado, pues no podremos agotarlos en un planteamiento tan breve como este, ¿no? Bueno, pero por lo pronto ya tenemos una introducción y vemos que los perfiles son los idóneos, pero ya lo estaremos consultando, doctor Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas. Muchas gracias y estamos en contacto, doctor. Hecho, lo mejor del mundo. Igualmente el doctor Guillermo Garduño sobre los perfiles, porque de ahí se va a basar mucho la política de prevención de lo que viene. En proyectopuente.com.mx se castiga más el robo de ganado en Sonora que el abuso a los menores de edad. Ahí en proyectopuente.com.mx. Me voy ahora con lo local. Ignoran diputados también, dice por acá proyectopuente.com.mx, a organizaciones civiles si no atienden tema del aborto. Le leo nuestro portal, garantizar el Estado de Derecho, prevención del delito y uso de tecnología ofrecen aspirantes a la Fiscalía. Buenas noticias, desde Sonora se podrían lanzar satélites, avalan especialistas construcción de puerto espacial. Ayer lo anunció el rector de la Unison y la gobernadora Claudia Pavlovich, ahí esa buena noticia. La pregunta, la gobernadora está